Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿cuántos tienen sed del Espíritu Santo en este lugar, hermano? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, iglesia? Aleluya. Así le he puesto el mensaje de hoy, hermanos: ríos de agua viva. Amén. ¿A cuánto les gusta el agua, hermanos? Yo creo que eso es algo que ni siquiera uno dice que sí nos gusta, que le gusta, ¿verdad? Porque es algo que es una necesidad básica, estar bebiendo agua. En estos tiempos donde hace mucho calor, uno siempre debe estar bebiendo agua. Dicen que uno debe beberse al día 7 a 8 vasos de agua. Uno no puede estar mucho tiempo sin beber agua. Una persona que dicen los estudiosos, vamos a hacer silencio, por favor, los niños, ayúdenme a controlarle el ruido, por favor. Pueden bajarle los juguetes, pero por favor, no me dejen los juguetes regados, amén. Recójanlo al final. Bien, estaba diciendo que una de las necesidades básicas del hombre es beber agua. Y una persona no puede pasar más de 3 a 5 días sin beber agua. Una persona que no beba ni una gota de agua de 3 a 5 días se muere. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Ya usted sabe lo que voy a hablar hoy. Es un poco distinto al tema de la comida. Se dice que una persona puede estar sin alimento unos 2 meses. 2 meses sin comer. Por eso es que vemos las huelgas de hambre por televisión. Pasa un mes, pasan 2 meses, la persona a punto de morir y al final levanta la huelga de hambre, porque el hombre puede pasar más tiempo sin comer comida, hago ese énfasis, sólida, puede pasar más tiempo que sin beber agua. Esas personas que a veces uno escucha esos relatos de vida que se pierden en el desierto, estas personas no pueden pasar de 3 a 5 días sin agua. Es notorio que lo que está pasando Colombia, la sequía que está pasando Colombia, ha sido producto de que las fuentes de agua, escucha, las fuentes de agua de donde nacen los ríos se han secado. Es impresionante, creo que a nadie aquí pensaba ver el río Magdalena seco, hermano. La arteria principal de Colombia se llama el río Magdalena. Ustedes saben que hace tiempo, hace unas semanas, estuve soñando cómo se reventaban los ríos. Hermanos, yo veo, hermano, lo siento y sé que es Dios hablando, hermano. Viene un avivamiento para toda Colombia, iglesia. Viene un avivamiento, yo dije, para toda Colombia, hermano. Ya esto no será como antes. Esto será para todas las iglesias que tengan sed del Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Y podemos ver cómo este poderoso río Magdalena se ha convertido en unos cuantos puñados de agua, en unos cuantos charcos, en unos cuantos lodazales y en muchos lugares
esta agua se ha quedado absolutamente quieta. No se pierde del hilo, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente pareciera que esta sequedad del río Magdalena fuera una figura de cómo están muchos creyentes hoy en día. Se han conformado con unos cuantos charcos de agua. Se han conformado con una vida de lodazal, con un remanso de aguas quietas. Y en la Biblia podemos ver que al Espíritu Santo se le compara como un río. El río es algo en movimiento. El río es algo que se está siempre llevando a la gente por delante. Decía nuestros profesores de filosofía cuando nos enseñaba algún pensador de filósofo, decía que uno nunca se bañaba en el río dos veces, en el mismo río dos veces. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? No sé quién lo dijo, no nos interesa. El punto es que eso es cierto. ¿Por qué? Porque el agua donde tú te metes, ya cuando te quieres volver a meter, ya pasó. Hay un nuevo río allí. Así es la vida en el espíritu, hermano. El espíritu siempre se compara como un río. El río representa la vida. El río representa la transformación. El río representa aquello que pasa y que nos limpia y que nos transforma. Ese es la verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos, hermanos, conformarnos con una vida estática. Hermano, usted tiene que aprender a conocerse. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque Pablo sabía del peligro de una vida cristiana estática. Por eso Pablo le insistía a este joven. Oiga, Timoteo era un pastor joven. Yo me atrevo a decir que no pasaba de los 24 años Timoteo. Tenía una iglesia allá en Asia, lo que hoy es Turquía, en esa parte de Asia. Y Pablo le dice una serie de recomendaciones a Timoteo, hermanos. Era un joven como más de uno aquí en este lugar. Le decía que peleara la buena batalla. Porque Pablo estaba viendo que una vida cristiana estática era un sinónimo de perder la buena batalla. Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Porque Pablo sabía que una vida espiritual estática venía la depre sobre uno y uno empezaba a tener lástima de lo que es uno en Cristo Jesús. Y el cristiano que sepa quién es en Cristo Jesús se tiene que saber valorar, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tanta depresión en la iglesia? ¿Por qué hay tanto estancamiento en la iglesia? Si el río del Espíritu es el mejor regalo que nos ha dado Jesús de Nazaret, iglesia. Aleluya. Es cierto, yo creo que todos aquí, y nadie se escapa, ni siquiera este servidor. Uno cuando empieza la vida cristiana, uno tiene hambre de la palabra, de estar comiendo, de congregarse, de ayunar, de vigilar. Pero hermano, conforme pasa el tiempo, el problema no es del río. El problema es del curso del río, del curso del río, por donde fluye el río, de la persona. El problema es de la persona. Uno empieza a trabajar, ¿verdad? A desenvolverse laboralmente. Uno empieza a encontrarse con ese estrés económico, con el estrés laboral, que la plata no alcanza. Uno empieza a encontrarse con esta serie de cosas. Y eso aplaca el río del Espíritu. Eso lo detiene al río del Espíritu. Qué tremendo. El Espíritu Santo es tan poderoso que quiere contar con tu colaboración. Él es poderoso, pero Él no hace nada a la fuerza. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Te lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo es supremamente poderoso, que tú lo puedes detener con un pelo, hermano. Un pelo de la amargura, puedes detener el fluir del Espíritu Santo. Un pelo de celo, usted puede detener al Espíritu Santo. Personas que todo el tiempo andan tristes, amargados, detienen el río del Espíritu Santo. O sea que el problema no es del río, el problema es por dónde pasa el río, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la gran realidad del río del Espíritu. El río es una figura de el poder transformador del Espíritu Santo. Cuando todas estas cosas empiezan a suceder,
el río se seca. Entonces pueden ocurrir dos cosas: en que tú te sacudas y tú quieras una renovación espiritual, o que tú te quedes en los problemas, en el odio, en la amargura, en la desesperanza, en la tristeza, y te vas a acostumbrar a un charco. Por eso es que vemos gente que no ora, por eso es que vemos gente que no se congrega, por eso es que vemos gente que no lee la palabra, por eso es que vemos gente que no ama las cosas de Dios. Y cuando esas cosas pasan, necesitamos un avivamiento, hermano. El avivamiento es volverse a interesar en las cosas de Dios. El avivamiento es un volver a vivir por las cosas de la piedad, hermanos. La iglesia lo necesita, hermano. La iglesia lo necesita. ¿Y por qué? Porque sencillamente que el avivamiento es para la iglesia. Y cuando la iglesia está en el río del Espíritu, la iglesia va a contagiar allá afuera. Aleluya. Dígale al hermano: necesitas al río del Espíritu Santo. No podemos, hermanos, aceptar una vida estancada, hermano. ¿Hace cuánto no te habló Dios? Te quiero preguntar a ti: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Hermano, si esto ha pasado meses, años, hay estancamiento espiritual. ¿Hace cuánto no te acercas a la Biblia con una pasión de hambre? Hay estancamiento espiritual. ¿Hace cuánto no sales de los 5 minutos de oración? Eso es estancamiento, lodazal espiritual. La iglesia no puede, hermano. No podemos permitir, iglesia, no podemos permitir un estancamiento espiritual. Así no funciona la iglesia. La iglesia es un continuo fluir del Espíritu Santo. ¿Cuántos han visto la tragedia del río Magdalena, hermano? Es asombroso, hermano. Sabes, en el fondo, por supuesto, que nada sucede en el plano material si primero no sucede en el plano espiritual. Cuando una persona ya dejó de orar físicamente, hace rato lo dejó de hacer espiritualmente. Estos problemas del río Magdalena es un problema espiritual. Los cielos están cerrados sobre Colombia, hermano. Pero Dios está levantando un remanente fiel que tenga hambre de la presencia de Dios y que jalone el río del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son esta iglesia? Dios está deseando esto, sencillamente porque el problema es de una sola cosa. El problema es de la sed que tú tengas. Ahora lo vamos a ver, hermano. Así de sencillo. Toda la vida cristiana no se resume en que tú te sientes en esa silla. Esto se resume en la sed, en el hambre que tú tengas de Dios, iglesia. ¿Cuántos tienen hambre de Dios en este lugar, hermano? Esto es de hambre de la palabra, nada más. Dios no te va a obligar a comer. Dios no te va a obligar a orar. Esto es de hambre. Espero que usted venga a la iglesia por hambre. Si usted venga es para evitar el regaño del pastor, usted está mal, aunque esté aquí. Si usted viene por hambre de Dios, si usted viene para recibir del Espíritu Santo, usted está bien. No es para cumplir un requisito, hermano, porque si no, estaremos viviendo una vida vacía. El alma es el recipiente del Espíritu Santo. Estoy hablando de la parte inmaterial, hermano. El hombre tiene dos partes: la parte material, que es el cuerpo, y el alma y el espíritu. ¿Usted cómo sacia la sed del cuerpo? Les pregunto. O sea, cuando hablo de sed, yo estoy hablando de necesidad. ¿Cuáles son las necesidades del hombre, iglesia? Dígame. Dime tú, linda, las necesidades del hombre: tomar agua, comer, vestirse, todo, el calzado, ¿verdad? Ir a la peluquería. A veces las mujeres necesitan el blower. La parte sexual es una necesidad legítima y que tiene su orden dentro del matrimonio. Todo eso son necesidades físicas. El alma, ¿cómo se satisface el alma? Pregunto. No, vamos a hablar del alma estrictamente. ¿Cómo se satisface el alma? Dígalo. ¿Ah? ¿Cómo? No te oigo. Sí.
No, leyendo un buen libro, su alma se satisface. Escuchando música, el alma se satisface. Estudiando, el alma se satisface. Porque el alma es la sede de los sentimientos, las emociones, lo que tú decías, la alegría. Esa es la satisfacción del alma. Entonces, por eso es que mucha gente tiene muy desarrollada el alma y el cuerpo. Nada más. ¿Sabes que hay una necesidad más poderosa que la del cuerpo? ¿Sabes que hay una necesidad más poderosa que la del alma? Es la necesidad del espíritu. El espíritu. Porque el espíritu es quien nos hace orar. Sin el Espíritu Santo no oraríamos. Esa es la necesidad más grande del hombre, la necesidad espiritual. Por eso que el primer deber de la iglesia, de los primeros deberes, es anunciar las buenas nuevas a los pobres. Ya lo demás es secundario. Aún ayudar con la comida, hermanos. Porque ¿de qué nos sirve darle comida a la gente si nunca se convierten, hermano? No sirve de nada. Se van a ir llenos y gorditos para el infierno. Entonces la necesidad más grande se llama la necesidad del alma. Aleluya. La necesidad bueno, hablando de la parte inmaterial que incluye el espíritu, hermano. Entonces no podemos, hermano, solamente pensar en esta vida que nuestro cuerpo necesita músculo. Simplemente esa es una necesidad humana. Usted no puede pasársela viendo novelas. Hay gente que le satisface eso, hermano. Usted no puede pasársela viendo fútbol. Hay gente que le satisface eso al alma. Y el espíritu, cuando es lo primero a donde Dios quiere llegar. Entonces todavía el hombre está trabajando de afuera hacia adentro. El cuerpo, tengo hambre, ¿qué me pueden dar por allá? Y después viene el alma. Ahí vienen los mundiales. Ahorita vienen las eliminatorias. Y el espíritu, un espíritu que no se ha desarrollado. Esto nos habla de vidas estancadas, iglesia. Usted siempre tiene que estarse revisando a ver si el río está fluyendo. ¿A cuánto les está fluyendo el río del Espíritu Santo? Siempre, hermano, uno debe estar experimentando un renuevo en la vida de oración. A mí me incomoda cuando vienen esos momentos donde uno no siente nada. Y no es porque quiera limitar la oración a sentir, pero digámoslo así, pudiera ser un indicador de qué es lo que está pasando adentro. No siempre, ¿no? Porque a veces Dios calla de amor por ti, se queda callado y no te hace sentir nada. O sea, digamos así, separemos eso, ¿verdad? Pero usted siempre, hermano, tiene que estar experimentando un río, hermano. El río, métase esta palabra en la mente, es un río. El Espíritu Santo es un río, hermanos. Es algo en movimiento, no es estático. Entonces, si es río, si no es río en movimiento, es una laguna y un lago. Y el Espíritu Santo en la Biblia siempre, ahí está en Génesis, un río. En Ezequiel hay un río. Aquí en este pasaje de Juan hay un río. Y allá en Apocalipsis hay un río. O sea, siempre el Espíritu Santo se ha estado moviendo en las Escrituras y a lo largo de los tiempos, hermanos. Hermanos, es el último y gran día de la fiesta. Estamos en el último tiempo. Este es el tiempo en que la humanidad experimentará el último y más grande avivamiento mundial. Es el último y más grande día de la fiesta. ¿Cuántos le aplauden al Señor, iglesia? Aleluya. El río trae limpieza, hermano. El río trae transformación, santidad, trae satisfacción por las cosas de la piedad, hermanos. Por eso, hermano, el río del Espíritu toca a nuestro espíritu. Por eso dice el profeta Ezequiel, hermano. Dice que todo lo que entrare, ojo, mira lo que dice, todo lo que entrare, mira la dirección, todo lo que entrare en el río vivirá. No se dice todo el que el río entre. O sea, es que eres tú quien tienes que meterte en el río. Porque el Espíritu Santo no te va a obligar a que lo recibas, hermanos. La vida sin el Espíritu es una vida muerta, seca, hermanos. Seca, o sea, tenemos, hermanos, que saber que el Espíritu Santo
fluye en nosotros como la sangre. Las arterias tienen una presión. Las arterias, las venas tienen una presión que es la que hace bombear la sangre. Por eso es que vemos gente que sufre de presión arterial alta, pero también vemos a gente que sufre de presión arterial baja. Las dos son malas. Usted tiene que tener una presión arterial buena. Así también es el Espíritu Santo. Hay gente que tiene una presión arterial baja y es la gente que siempre con los problemas se achantan. Pero hay gente que tiene una presión arterial alta y es la gente con las bendiciones se alegra y así ora. Usted tiene que tener una presión arterial apropiada para el Espíritu Santo. Que si vienen problemas, usted está gozoso y el río está fluyendo en ti. Y si usted tiene una bendición, usted está gozoso y el río está fluyendo en ti. ¿Cuántos le aplauden al Señor, iglesia? Es tremendo, ¿verdad? Cómo Jesús nos enseña cosas tan cotidianas. Cómo nos enseñó que partiendo de una sed física, allí se puede reflejar de una sed espiritual. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando usted tiene sed? Los labios se le secan, a veces se le pega a los labios, ¿verdad? Acá en la fisura de los labios, se le pega la lengua al paladar, usted se deshidrata, hermanos. Dicen que nosotros somos 75% agua aproximadamente, hermano. De 55 a 78, pero bueno, yo hice un cálculo matemático ahí. Somos 70 y tanto % agua. O sea, el hombre necesita agua. Porque espiritualmente necesitamos el agua del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermano. Si no, hermano, llevaremos vidas secas, vidas estancadas, hermanos. Gente con la lengua pegada al paladar y por eso no ora. Gente con insatisfacción del alma y por eso no le haya gusto a la palabra. Por eso no le haya gusto a congregarse, hermanos. Y cada vez que usted tenga esos indicadores bajos, usted tiene que pellizcarse. Esto no es de sentir. Esto no es de un sentimiento, hermanos. La preocupación ahoga el río, el miedo. Tantos argumentos en la mente van ahogando el miedo, hermanos. Así como Pedro le dijo a Jesús: si tú eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Y empezó a caminar el hombre. Pero cuando iba por la mitad, dice que empezó a ver, no a Jesús, a ver el fuerte viento y se empezó a hundir. O sea que la fuente del Espíritu se llama Jesucristo de Nazaret. Si no hay una aceptación de Jesús como nuestro Señor y Salvador, no hay Espíritu Santo. No lo hay. Ahorita al final lo vamos a ver. Es un solo versículo muy sencillo, hermanos. Hay mucha gente que se refugia en las drogas. ¿Sabes por qué? Porque hay un problema de saber dónde está la fuente. Hay gente que se refugia en el sexo porque hay un problema de saber dónde está la fuente. Por eso que la gente lo hace. ¿Por qué la gente se refugia en la lotería? Hay gente que tiene esa enfermedad, hermano, es un desespero. Le pagan, hermano, en 2 minutos se les va el sueldo, porque están buscando en el fondo algo que les quite la sed. O sea, el mundo ofrece agua, pero es un agua que va a volver a dar sed, porque se le acaba el sueldo. Entonces tiene que esperar a otro sueldo para empezar otra vez a apostar, a buscar a prostitutas, a saciarse de la droga, del alcohol, hermanos. Eso quita la sed momentánea. Por algo Jesús nos dice: les doy la paz, no la que el mundo da. O sea, Jesús con eso nos está hablando de que el mundo da cierta tranquilidad, el mundo da cierta calma, pero eso a la vuelta de la esquina tendrás que cumplir otro círculo vicioso para volver a saciar eso en lo cual tú estás buscando algo que te quite la sed. Yo nunca fumé, pero si hay alguien aquí que fume y todavía desea fumar, aunque no lo hagas,
hay una falta de sed genuina. Entonces, es que tenemos que revisarlo, hermano. Por eso, hermano, les hablé del principio. El cristiano siempre tiene que saber quién es en Cristo. No podemos aceptar el complejo en la vida cristiana, no. Entonces, ¿quién eres en Cristo? No es que eres que todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿por qué muchas veces nos acomplejamos del bullying? El cristiano no tiene que hacerle ni una pizca el bullying, ¿no? Entonces, ¿quién eres en Cristo Jesús? Es la fuente, el agua es la que te va a dar sed, no la opinión de la gente. La que te va a dar la posición en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que verdaderamente nos sacia, hermano. Versículo 37 de aquí de Juan. Quizás alguno se pregunte, bueno, yo tengo mi vida cristiana seca. ¿Qué tengo que hacer? Quiero vivir una vida de lo que está diciendo el predicador. Una vida con un fluir del Espíritu Santo. Mire lo que dice Jesús. Evangelio de Juan 7:37. El contexto del versículo 10 es en la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta se acostumbraba a derramar mucha agua en el altar. Y viene, dice Jesús, que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz y dijo dos cosas en una, hermano. Jesús dijo dos cosas en una. Primero, que si alguno tuviera sed. O sea, Jesús le está delegando la responsabilidad de que alguien sepa la verdadera necesidad que tiene. Por eso dice, si alguno tiene sed. ¿Cuál es tu sed aquí? ¿Simplemente de que Jesús sacie tu necesidad económica? ¿Tú crees que ese es el único deber de Jesús? ¿Tú crees que la sed tuya es de conseguir un trabajo? Jesús lo puede hacer, pero Jesús quiere una sed más grande, hermano. Esta sed es temporal, de conseguir un trabajo. Por eso es que dice Salomón, nada nuevo y bajo el sol. Porque tú quieres tener el celular de última moda, y cuando lo tienes, ya en 5 minutos están sacando otro. Porque nuestra sed se vuelve una sed material. Las mujeres, todo el mundo quiere estar a la moda y ahorra para comprarse, el que no pueda comprarlo enseguida, el zapato de calidad, de marca, y cuando lo tiene, ya se te van las ganas, porque pusimos el saciar esa sed de aceptación personal, de que nos vean con los zapatos de marca, ya fue saciada. Eso es una sed temporal. Acá dice Jesucristo de Nazaret que todo es cuestión de sed. Todo es cuestión de sed. Dice, si alguno tiene sed. Uno, todo es cuestión de sed. Dos, ahí hay un condicional. Por eso dice, si alguno. O sea, tú debes saber a dónde vas a poner la boca para beber agua. Por eso es que dice, si alguno tiene sed. O sea, Jesús le está delegando la responsabilidad al otro. Por eso es que dije al principio que esto es cuestión de sed. Yo no puedo aceptar a cristianos pasando horas frente al televisor. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no tiene sed. No tiene sed, hermano. No tiene sed, hermanos. Gente pasando horas frente al televisión. Es decir, que tiene que haber un reconocimiento de la sed espiritual. En esta noche podemos reconocer cuál es nuestra verdadera sed. ¿Cuánto tiempo al día le invertimos a las cosas de Dios? Ya sea orando, ya sea haciendo algo por Dios. Eso va a indicar la sed que tú tienes por Dios. ¿Cuánto tiempo piensas en las cosas de Dios, iglesia? Sí, porque la Biblia dice que hay que meditar. Aún el Salmo primero se compara a una persona que tiene una buena vida espiritual como a un árbol junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Entonces, lo primero que no
nos está diciendo Jesús es que reconozcamos nuestra sed espiritual. 1. 2. Ir a la fuente segura. Por eso es que dice Jesús, si alguno tiene sed, ¿a dónde hay que ir, hermano? Venga a mí, dice Jesús. Venga a mí y beba. Es decir, que la única manera, escucha, la única manera de que el hombre calme la sed se llama Jesucristo. No es la filosofía, no es la ciencia, no es la novela La Tormenta, no es la novela Fatmagul. No escuché nada, hermano. Nada de eso calma la sed. La única persona que nos calma la sed se llama Jesucristo de Nazaret, iglesia. Hermano, esto lo he dicho innumerables de veces, hermano. Usted puede verse un partido de fútbol, pero ya cuando en usted hay un desespero por el fútbol, usted está muy mal, re grave. Esa es su sed. Hermano, eso no se dice en estos tiempos. El fútbol es mi ídolo, por eso. ¿Te molesta esto que estoy diciendo? Porque ese es tu ídolo. Y esa calma tu sed. ¿En serio, hermano? No nos gusta escuchar estas cosas, pero ahí hay una gran realidad. Son 90 minutos que tú estás invirtiendo en una ociosidad. Sabemos más de fútbol y de los famosos de fútbol que de Jesucristo. Y hablamos sin cortapisa en la lengua de estos ídolos, hermano. Cosa que no hacemos con Jesucristo de Nazaret y con las cosas que pertenecen a la piedad, hermanos. Hay una fuente segura, por eso que Jesús dice, vengan a mí. No es al político, no es el que te va a calmar la sed. El político no es el que te va a solucionar el problema de trabajo. Trabajas y al poco tiempo te sacan. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. No puede ser reemplazada esta fuente con nada, hermano. Usted tiene un problema, vaya a la fuente. Hermanos, Padre, tengo este problema, me están persiguiendo para cobrarme. Vaya a la fuente. Usted está amenazado de muerte. Antes de ir a la policía, vaya a la fuente y después vaya a la policía. Usted tiene problemas de salud, vaya a la fuente y después que le lleven un ibuprofeno, hermano. Pero primero vaya a la fuente. Hay gente que lleva un quebranto de salud y enseguida para el médico. Ni siquiera a orar 5 minutos, Señor. Dale sabiduría a ese médico y que no me vaya a mandar ibuprofeno, Señor. Eso es distinto, porque usted está yendo a la fuente segura. Y de pronto el médico, Dios lo pone en gracia y le manda 15 exámenes adicionales. Y a su vez le manda ibuprofeno. No importa, usted recíbalo. Hermano, con tanta necesidad que hay, de tanta enfermedad que está saliendo y el daño que está haciendo el Zika, hermano. No recibimos el Zika en la iglesia, hermano. No lo recibimos ni el chikungunya, ni nada, hermano. Estoy viendo la iglesia más sana ahora que el año pasado, hermano. Así que, hermano, péguese a la fuente, hermano. Péguese a la vid verdadera, porque separados de Él, nada podemos hacer, iglesia. Apláudele al Señor. Pronto, Samit, vas a dar tu testimonio aquí también. Amén. No lo recibes, Samit. Gloria al Señor, iglesia. Hay un pasaje tremendo, yo no lo voy a leer. Usted lo conoce, hermanos. Una mujer en Samaria. ¿Sabes cuántos maridos tenía? Bueno, con el que tenía 6. Y como vio a Jesús de 30 años sin anillo de matrimonio, le dijo, este es el 7º. Se lo digo muy en serio. Allí en Primera de Reyes está que ellos tenían 7 ídolos. O sea, ella puso la mirada en Jesús porque la sed de ella era de amor. Tú sabes, una mujer, o sea, en otras versiones dice que el marido que has tenido no es tuyo y lo que has tenido tampoco, porque eran casados. O sea, era una mujer roba marido. Vivía una tormenta esa mujer. O sea, increíble, ¿verdad? Cómo Jesús sana la sed hasta sexual. Yo no escuché nada. ¿Usted tiene sed sexual? Vaya a la fuente, o yo a la fuente. Que ya no puedo, no. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero vaya a la fuente. Usted tiene sed de chismosear, vaya a la fuente. Vaya a la fuente, hermano.
El que oye es más grave que el que habla. Esta mujer, hermano, tenía 6 maridos, hermano. Y Jesús le dice: si bebes de esa agua vas a tener sed. Qué tremendo, ¿ah? Cómo es Jesús de categórico. El que siga viendo fútbol va a seguir teniendo sed del fútbol. Hasta que no te sientes a la presencia de Dios y no valores cuán hermosa y más grande es la presencia de Dios, vas a volver a tener sed. Tu sed, ¿cuál es tu sed? El que se dedique a eso, bueno, que le dedique tiempo a Dios también. Esto es otra cosa, pero bien dedicado, hermano. Nuestra sed solamente debe provenir de Jesucristo de Nazaret. De verdad, tenemos que volver, hermanos, a poner al Espíritu Santo en el lugar correcto. Hoy la sed es: dame mi milagro, Señor. Hoy la sed es: quiero mi bendición ya. Esa es la sed de la iglesia hoy. No hay una sed de quebranto por las almas, por el pecado de una nación. Mire cómo, hermanos, esto que está pasando en el país, iglesia. Mira estos escándalos sexuales con gente de renombre, con gente líder en el país, del defensor del pueblo, de este, ya usted sabe, hermano. No lo voy a decir, después queda grabado. Esto es indicador de cómo es el termómetro de cómo está el país. Porque están poniendo la sed en el sexo. Y peor, en el sexo con pareja del mismo sexo. Y hay tanto modernismo, ¿verdad? Ya le volaron la cabeza a la periodista esta, hermano. ¿Usted cree que eso no nos interesa a nosotros, hermano? No estoy hablando de la farándula. Estoy hablando de todo lo que está envolviendo todo esto. Esto es la punta del iceberg. O sea, hay un problema grave moral en el país. Entonces, los que defendemos que hay que casarse y que hay que tener relaciones dentro del matrimonio, nos dicen medioevo. No, ese es Evo Morales. No, somos más modernos, porque la Biblia nunca pasa de moda. Miren cómo le vuela la cabeza a un problema sexual. Entonces, ¿de qué modernidad están hablando? Miren a Bill Clinton, hermano. No lo destituyeron por el problema con Mónica. Lo destituyeron por jurar, casi que lo destituyen por jurar en falso. O sea, estaban más graves, hermano, hasta invirtiendo las cosas. O sea, porque la sed, hay una sed grande de dinero, de puestos. ¿Y cuántas muchachitas estudian en la universidad gratis? Bueno, ni tan gratis. Usted sabe cómo pagan. Por simplemente terminar la universidad, tener una buena carrera y tener un buen título. ¿Por qué? Porque la sed es corrupta, mundana. Hay una sed, mira, la sed de la codicia, del dinero que hay, hermanos. Por eso que ella vio un imposible. Esta mujer samaritana vio un imposible que Jesús la sanara. Porque no importa que esté en un versículo atrás, ella le dice a Jesús: el pozo es hondo. Eco. El pozo es hondo. O sea, Jesús, ella le estaba diciendo a Jesús: es imposible que puedas sacarse de este pozo. Tengo una necesidad tan grande que tú no lo puedes hacer. Y aunque el pozo, te digo en el nombre de Jesús, aunque el pozo sea hondo, Jesús sí puede calmar nuestra sed, iglesia. Aunque el pozo sea hondo. Hay tanta insatisfacción, iglesia. Tanta insatisfacción que la iglesia debe ser un soporte de oración, de llevar la palabra, iglesia, a donde estás, en el trabajo. Hay gente con sed en tu trabajo, en la universidad. ¿Quién le va a calmar esa sed? Por eso es que habla de un río. El río entra, pero el río sale. Cuando el río entra, te transforma. Pero cuando el río, a través de ti, predica el evangelio, otros son transformados, iglesia. Si alguno tiene sed de la palabra, venga a mí y beba, hermanos. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí. O sea, mira cómo viene la sed, por creer en Jesús. No podemos recibir al Espíritu Santo si primero no recibimos a Jesús. A fin de cuentas, la tarea del Espíritu Santo, o una de ellas es hablar de Jesús, enseñarnos de Jesús, guiarnos a toda verdad, hermanos, guiarnos a toda verdad. ¿Qué más dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, hermanos, correrán, no serán estancados, hermanos. Si crees en Jesús, de ti va a correr un río, hermanos. Entonces, ¿cómo está tu vida espiritual ahora? Revisa qué has estado creyendo de Jesús. Allá hay que apuntar. Esto no es con pañitos de agua, con agua bendita, con aceite ungido. Es que revises cuál es tu creencia en Jesús. Porque aquí lo dice mi Biblia, el que cree en mí. Y Jesús respalda la Escritura. O sea, lo que dice Génesis, lo que dice Ezequiel 47, lo que dice el profeta Isaías, que ahora lo vamos a ver. Como dice la Escritura, de él van a correr ríos de agua viva. O sea, tú estás durmiendo y estás orando. Tú estás soñando y estás orando. Sueñas que estás en pecado y te levantas sucio y mal porque sientes que has pecado. ¿Por qué? Porque delante de ti, dentro de ti hay un río. El que se sienta, el que sueña algo inmundo y no se sienta mal, hermano, hace rato el río del Espíritu no está corriendo allí. ¿Cuántos quieren ese río del Espíritu en sus vidas, hermano? Vamos a aplaudirle al Señor. Vamos un momento a Isaías 58, hermanos. Isaías 58. Acá dice algo precioso, hermanos. A veces queremos buscar, hermanos. Yo siento, hermano, honestamente se los digo, que el Señor es el que está pastoreando esta iglesia, hermano. Isaías 58, 11. A veces yo creo en la labor pastoral, pero el hombre con todo falla, hermanos. Pero quien no falla se llama el buen pastor, hermano. En el Antiguo Testamento, Jehová es el buen pastor. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo, porque Jesús es Dios. Isaías 58, 11. Mira lo que dice. Jehová te pastoreará, ¿cuándo? De vez en cuando. Siempre, hermanos. Siempre. O sea que cuando hay problemas, Dios nos conduce a buenos pastos verdes. Por eso que el rey David tenía esa experiencia, hermano. ¿Sabes por qué siempre, hermano, estamos como niños berrinchosos en el evangelio? Porque nos olvidamos de que Jehová es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Nada, aunque venga necesidad, nada me faltará. ¿Cuántos creen esto a profundidad, iglesia? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová te pastoreará siempre, siempre. Pero la gente quiere que en las sequías sacie Dios nuestra alma, pero olvidándonos de que Dios es nuestro pastor. Así no funciona Dios. ¿Quieres que Dios en las sequías sacie tu alma? Reconoce a Dios como el buen pastor y dará vida, vigor, dará vigor a tus huesos. Qué tremendo, ¿ah? Se me viene a la mente Ezequiel 47, el valle de los huesos secos, hermano. Escúchese ese mensaje que se predicó hace 3-4 jueves. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, hermano. O sea que Dios reconoce que van a venir sequías y dará vida a tus huesos, vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Miren qué pasaje tan sencillo. Porque a veces los cristianos no parecen huerto de riego, sino que parecen desiertos llenos de cactus. Porque se olvidan y no se dejan pastorear de Jehová. Miren esta secuencia. El Señor Jehová nos pastoreará siempre y en la sequía saciará nuestra alma y dará vigor a los huesos. Y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aunque tengas problemas, vas a predicar bien porque las aguas nunca faltan. Aunque tengas adversidad, vas a orar bien porque las aguas nunca faltan. Aunque tengas el viento en contra, te va a ir bien porque las aguas nunca faltan. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, iglesia. Aleluya.
Devuélvase, hermanos, otra vez a Juan, hermanos, al versículo 37. Aquí hay algo muy precioso, hermanos, un versículo, un pasaje muy sencillo, pero es muy precioso este pasaje. ¿A cuántos Dios les está hablando, iglesia? A unos cuanticos le está hablando Dios, hermano. ¿A cuántos Dios les está hablando, iglesia? ¿Sabes cuándo dijo Jesús esto? Fácil, hermano. ¿Sabes cuándo dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Sencillo. El último día, gran día de la fiesta. Yo no escuché nada. Hermano, cuando uno estaba en el mundo, uno nunca quería que se acabaran los carnavales. De hecho, cuando a veces los vecinos bulleros de nuestro barrio tienen un matrimonio, un cumpleaños, justo antes de acabarse la pachanga, suben el volumen, hermano. ¿Sí o no? Es el último día, gran día de la fiesta. Por eso la gente se vuelve más bullanguera, hermano. Antes de irse quieren hacer la última bulla del año. ¿Y sabes qué hizo Jesús ese día? Jesús gritó. ¿O usted cree que Jesús se sentó en posición de yoga y dijo, y levantó la mano y dijo, el que quiera, si alguno tiene sed de mí, venga y beba? No. Acá dice que el último día, gran día de la fiesta, Jesús estaba alegre, Jesús estaba guapachoso. Él dice que levantó la voz y gritó. Él gritó, iglesia, para que todos oigan. Si alguno, dice, el último y gran día, hermano, estamos en los últimos tiempos. Este es el último y gran tiempo. Jesús todavía está gritándole a la iglesia, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apláudele al Señor, iglesia. Que venga el Espíritu Santo. O sea, Jesús lo gritó. Jesús lo gritó, iglesia. Qué tremendo, ¿ah? Porque Jesús se le estaba dando, hermano. Y mira lo que dice acá más adelante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Eso dijo del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. En otras versiones dice, porque no era Pentecostés. Lo mismo, la Biblia encaja por donde sea, hermano. 1, 2, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, si Jesús no muere, no hay Espíritu Santo. Que dice, Él tomará de lo mío y los hará saber. ¿Quieres conocer a Jesús? Pues tendrás que ser lleno del Espíritu Santo. Esto no es por libros, o bien por el único libro, por la Biblia. Es la única, pero con la guía del Espíritu Santo. Hermanos, estamos en el último y gran día de la fiesta. Este es el último tiempo, hermano. Y sé que ese sueño que tuve hace como 2 semanas, donde se rompían las fuentes de agua, iglesia, no se los digo para llenar la predicación. Iglesia, nosotros seremos testigos del más grande avivamiento sobre este país. Se van a soltar las aguas de arriba, del cielo. El Espíritu Santo va a venir sobre esta nación por todos los rincones, iglesia. Y yo quiero participar de este avivamiento. ¿Cuántos quieren participar de esto? Diga, apláudale al Señor. Entonces, hay que ir a Jesús, iglesia. No nos dejemos abrumar por los problemas. No nos dejemos abrumar por los problemas. Y Dios va a derramar la lluvia temprana y la tardía, iglesia. Va a haber un gran mover de Dios en este tiempo, iglesia. Todas estas guerras que están viniendo, hay rumores de guerra y van a seguir viniendo rumores de guerra. Aún en medio de ese miedo se van a convertir, iglesia. Mira la amenaza nuclear que está pesando sobre la humanidad hoy en día, hermanos. Dios nos guarde de verlo, hermano. A mí cuando estaba pequeño había un noticiero que se llamaba TV Hoy, hermanos. Yo podía estar corriendo, los que somos mayores de 40, creo que no hay ninguno. Hermano Samuel. Todavía me acuerdo, hermano, hasta el que presentaba noticias internacionales, Aris Vogel.
Él era especialista en presentar el tema internacional. Yo podía estar corriendo por la casa, pero pasaba enfrente del televisor. Este periodista mencionaba la palabra nuclear, yo me quedaba quieto. Me impresionaba ver esos hongos, hermano. Esto va a venir como parte de los juicios venideros, así están descritos en Apocalipsis, hermano. Entonces es tiempo, hermano, de consagrarse a Dios. Los que nos acompañan, conságrense a Dios. Dios no es religión. Te hace falta agua, ve a la fuente, ve a Jesús. No esperes que las cosas te pasen por encima. Ve a la fuente. La gente quiere un avivamiento acostado, sentado, viendo televisión. No, ve a la fuente, dobla rodillas, ora, lee la palabra, ayuna, y aunque no sientas nada, Jesús te va a empezar a llenar. Esta es la realidad para la iglesia, para este tiempo. Es para este tiempo. Hay algunas promesas del Espíritu Santo, iglesia, en Hechos. Quizás usted diga, bueno, entonces yo cómo lo recibo, hermano. Muy sencillo, hermano. En Hechos capítulo 2. Me gusta esto que dice Pedro, hermano. Esto siempre queremos es lo llamativo del avivamiento. Pero casi nunca nos gusta el fundamento del avivamiento. Verso 37, Hechos 2:37. No se pierda el mensaje del domingo, hermano, está de rechupete, hermano. Hechos 2:37 dice, al oír esto, o sea, Pedro les estaba hablando de que habían crucificado al Señor de la gloria. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, nuestros pecados crucificaron a Jesús. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones hermanos, mire lo que es el poderoso mensaje del evangelio con la llenura del Espíritu Santo. Hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, estoy seco, estoy en un barrial, en un lodazal, no hay un río que fluya, ¿qué hago? Pedro les dijo, arrepiéntete. Yo no escuché nada. Dígale al hermano, arrepiéntete. Vuélvete de tus pecados, aborrece tus pecados, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, hermanos. Es decir, que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu? Hay que arrepentirnos, iglesia. Dejar las obras muertas y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para cuántos creen que es esta promesa, hermano? Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que no se han arrepentido, para los que están lejos, dice ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en Hechos capítulo 3, verso 19, la gente quiere refrigerio dando pactos de dinero. Así que arrepentíos. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y conviértanse. Las dos cosas son extremadamente necesarias. Arrepentimiento es un aborrecimiento del pecado. Y la conversión es cambiar de caminado, hermano. Cambiar de camino. Si vas por este camino izquierdo, te tienes que salir de ahí. Tienes que dejar de beber. Tienes que dejar de invertirle tanto a la televisión, hermano. Y vuestros pecados. Perdón, voy a leerlo de nuevo. Así que arrepentíos, hermanos, si quieren la llenura del Espíritu Santo. Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, ¿qué nos refresca? El agua. ¿Cuántos quieren tiempo de refrigerio aquí? Hay que arrepentirse, iglesia. Hay que volverse a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Si no, ni pío, hermanos. Esto tiene que ser algo continuo, porque es un río, no es algo estancado. Todo el tiempo tenemos que estarle diciendo, Señor, perdóname. Cosas tan sencillas. No congregarse,
un pecado. No orar, no leer la palabra, es un pecado. Aparte de los pecados noveleros. Es decir, hermano, que siempre en nuestra vida no dejemos acumular pecado. Siempre estemos confesando los pecados, siempre. No diga que a la noche, enseguida, hermanos. A la noche se le olvida. Y después usted se va a levantar con un callo y no se da cuenta, hermano. Esto también viene el Espíritu Santo por orar. Esto es de búsqueda. En el capítulo 1, en el versículo 14, termino con esto. Versículo 14. La gente quiere es que otro ore para que venga el Espíritu Santo. Sí, puede venir el don, puede venir el bautismo, pero la llenura la tenemos que mantener nosotros. Aviva el fuego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, la llenura del Espíritu Santo siempre es precedida con oración y ruego, hermanos. Pase horas con Dios, iglesia. No sé cómo está la alabanza, la adoración, el ministerio, estoy hablando. Pase horas con Dios. Los profesores de discipulado tienen que pasar horas con Dios. Los que están en el cuarto de sonido, horas con Dios. Ministerio de niños, horas con Dios. Pero que queremos venir a pasar horas con Dios aquí en la iglesia. Y nos desesperamos cuando el pastor ya pasa de la hora predicando. Hermano, tenemos que volver viéndolo de un sentido positivo a la vida de Eutico. Al menos Eutico estaba recibiendo el mensaje poderoso de Pablo. Ya sabemos lo que esto significa, ¿verdad? Una vida dormida. Pero vamos a verlo al menos de manera positiva por hoy, hermano. Ame la palabra. Estos grandes avivadores, estos grandes hombres de fe, predicaban por horas. Por horas. A veces uno ve los domingos a gente durmiendo en la iglesia. Eso me aterra, hermano. No los despierto por pena, hermano. Porque yo sé que hay gente que cuando le despiertan se molesta. Así que, hermano, pellizquese. A personas que se venga a dormir en la iglesia, le hace falta agua. Hay que echarse agua en la cara, hermano. Hace rato no corre el río del Espíritu allí. Amén. ¿Cuántos quieren ahogarse en el río del Espíritu? No importa que no sepas nadar, métete, hermano. Porque si te metes, Dios te va a salvar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a levantar, y tu vida será un continuo río. ¿Cuántos le aplauden al Señor, iglesia? Vamos a orar. Este es el último y gran día de la fiesta. Amén.